Saludos, saludos y bendiciones. Hoy vamos a tener lo que llamamos ya nuestra primera charla de nuestro curso ya formal, y es acerca de la historia del pueblo de Israel, para caer precisamente en el contexto de los rabinos y discípulos. A ver con qué se come eso. Bien, miren, el pueblo de Israel fue un pueblo que pasó mucho trabajo a lo largo de su historia, vamos a decirlo así. Después que el pueblo salió de Egipto, pues entonces empezó a vagar por el desierto. Era un pueblo conformado por distintas tribus, que las cuales pues cada una pues tenía, digamos, algo en común, que eran todos pastores. Y empezaron pues a peregrinar en el desierto. Hay una historia, óigame bien, que es una historia bíblica, que es la que narra una historia de salvación. Pero hay también una historia, lo que llamamos historiografía real del pueblo de Israel. O sea que tenemos que la Biblia nos narra a nosotros una historia de salvación, o sea, cómo Dios fue actuando en su historia. Y ahí tenemos pues distintas maneras de explicar, distintos géneros literarios. A veces no se apega, digamos, al hecho histórico. Y por ejemplo, usted va a Israel, no vaya para allá hoy que están, digamos, siempre en pleitos y en guerras, pero usted va a Israel y en las escuelas le dan historia del pueblo de Israel. Entonces, esa historia no es que agarran la Biblia, sino que tienen, digamos, sus historias, toman parte de la Biblia, claro que sí, pero asimismo como la historia de cualquier pueblo, de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, República Dominicana, Cuba, Haití, cada una de estas naciones, pues tenemos nuestra historia, también el pueblo de Israel también tiene su historia, que en muchas ocasiones, vamos a decir, el dato histórico no coincide con el relato bíblico, porque el relato bíblico no pretende ser una historiografía, sino una historia como Dios actúa en cada parte de su pueblo. Entonces tenemos que este pueblo se fue conformando bajo la mirada de Dios, así mismo, de las distintas tribus, de las 12 tribus de Israel. Y este pueblo entonces se estableció en lo que hoy conocemos en la media luna fértil, en lo que hoy conocemos como Israel, Palestina, en esa zona. Ahí se estableció ese pueblo con la promesa de que Dios le había dado esa tierra prometida. Entonces estos pueblos empezaron a desarrollar y empezaron a crecer. Ya cuando pasó la primera etapa del pueblo de Israel de su historia, llamada la etapa precisamente de los jueces, después que se establece, los jueces eran líderes carismáticos que se reunían, donde ellos dirigían, donde si había un problema, una guerra, ellos reunían a la gente y salían. Ahí tenemos a Sansón también, que era uno de los jueces. Tenemos a Gedeón, que era también uno de los jueces. Que ellos, pues, cuando había problemas salían. Entonces, cada una de estas tribus tenía, digamos, su asignación en la tierra y todo esto. Sucede entonces que después vino lo que llamamos la etapa de los reyes. Después de la etapa de los jueces, vino la etapa de los reyes, donde nombraron a su primer rey, que fue Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel. Y empezó entonces a gobernar como una especie como de unificar estas tribus dispersas, donde cada quien pues tenía su caudillo, su jefe, su juez, y empezaron pues, digamos, a tener lo que llamamos la etapa de la monarquía. Después entonces ustedes saben que después de Saúl vino el rey David, después Salomón, y empezó entonces el reino. Después de esta etapa se divide el reino del norte, Judá, con capital Samaria, el reino del sur, Israel, con capital Jerusalén. Entonces empezaron pues como cada quien a tener, digamos, lo que llamamos esta parte, digamos así, religiosa, cada quien a adorar al suyo. Por ejemplo, había una división histórica, que es lo que muchos no conocen. Incluso en la misma Biblia se refleja esta gran división histórica en los textos bíblicos. Incluso los profetas, dependiendo si eran profetas del norte o profetas del sur, unos cantaban a Sión como el monte santo, decía uno, el monte Sión, vértice del cielo, alegría de toda la tierra. Y si se escribía el salmo que se escribía en Jerusalén, decía, Jerusalén, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, si no creo en ti, en tu misericordia. Entonces había una gran división. Por eso ustedes se dan cuenta en la Biblia, el caso de Jesús y la samaritana, que Jesús iba precisamente
a Jerusalén, y la samaritana ni siquiera quiere como darle agua y todo eso. Entonces Jesucristo es que le dice, empieza la conversación, porque los samaritanos y los judíos tenían esa gran división. Lo del reino del norte, los samaritanos eran un poquito más flexibles, sí, flexibles a nivel religioso. Incluso ellos se casaban con extranjeras, tenían las costumbres un poquito más relajadas y todo eso, pero entonces los de Jerusalén eran piedra con la ley, con las cosas, se consideraban como los puros. Por eso siempre había pleito entre samaritanos y judíos. En tiempos también en tiempos de Jesucristo ocurrió esta división. Pero bien, vamos a seguir con la historia para que entendamos esta parte. Entonces este pueblo que tenía, después de que se establece y viene el periodo de los jueces, viene entonces lo que llamamos las conquistas de otros pueblos. Vino el destierro a Babilonia. En el 587 cayó el reino del sur, y después en el año 600 y algo también cayó el reino del norte. Entonces los babilonios tenían una manera muy particular de gobernar. Por ejemplo, vamos a poner el caso. El Imperio Romano, ¿qué hacía cuando conquistaba un pueblo? Iba, conquistaba un pueblo y le dejaba su religión, su costumbre y todo lo dejaba intacto, y lo que hacía era que le nombraba un rey o un cónsul, ¿verdad? Como Poncio Pilato, por ejemplo, en tiempos de Jesucristo. Entonces la gente podía tener su libertad religiosa sin ningún tipo de problema. O sea, lo que los romanos querían era que usted sí le pagara su dinero. Eso sí, porque tenían recaudadores de impuestos por donde quiera y había que pagarle su dinero. Entonces esa era la manera de conquistar los romanos. O sea, porque el pueblo de Israel fue conquistado por los babilonios, por los asirios, por los griegos y también por los romanos. Hasta la historia. Entonces, ¿qué pasa? El romano va y conquista, vamos a ponerlo en orden. El primero fue el reino de los asirios, que lo conquistó. Este sí es muy molestoso. ¿Por qué? Porque el asirio, cuando conquistaba, imponía su religión, su culto. De ahí que viene el periodo de los macabeos, donde ellos mueren ahí, la madre de los 7 hijos que murió, porque querían imponerle su religión. O sea que el asirio lo que hacía era que iba, conquistaba, se llevaba todo, pero entonces se llevaba las riquezas, y lo que hacía precisamente era imponer su religión. O sea, había que convertirse a la religión de ellos, de los conquistadores. Y eso fue lo que trajo precisamente las guerras internas de guerrilla que se nos presentan en el libro de los Macabeos, donde el pueblo de Israel, pues empezó a luchar y a morir. Entonces muchos se convirtieron, vamos a decirlo, a esa religión para que no los mataran. Y de ahí que viene pues precisamente esta parte. Entonces los asirios conquistaban de esa manera, conquistaban y eran feroces. Eso sí, cobraban todo lo tipo de impuestos. Esa gente tenían que convertirse obligatoriamente a sus dioses. Bueno, ahí que conquistaron, lucharon y se zafaron, de ahí vamos a decirlo. Después vienen los babilonios. Sí, el destierro de Babilonia. Entonces Babilonia lo que hacía también, en vez de como los asirios, lo que hacía era deportaba a la gente que servía. ¿En qué sentido se servían? Bueno, se llevaban, por ejemplo, conquistaron los babilonios, lo conquistaron, vuelvo y repito, el reino del sur cayó en el 587 antes de Jesucristo. 587 significa 587 años antes del nacimiento de Cristo. Y ahí cayó ese reino. Ellos se llevaron entonces todo el oro del templo, todas las cosas. Destruyeron el templo que había construido el rey Salomón, y después lo había continuado el rey David Salomón, que lo comenzó y terminó con Salomón. Destruyeron el templo y agarraron y se llevaron a Babilonia todas las personas útiles. Los obreros, los carpinteros, los ebanistas, los constructores, los cocineros, los panaderos y la gente joven que servía, y dejaron nada más a los viejos, a los ancianos y a los enfermos lo dejaban ahí nada más. O sea, arrasaban con todo. O sea que los babilonios, a contrario de los asirios, que iban e imponían su religión, su costumbre y todas las cosas, el babilonio, cuando lo conquistó, por eso se llama destierro, agarró al todo el pueblo de Israel, oiga, y se lo llevó todo, con todo, se lo llevó para Babilonia. Sí, se lo llevó para allá, para Babilonia.
Y ahí entonces, cuando se lo llevó para Babilonia, eso es lo que se conoce como el destierro. Como se desterró todo, como desterraban todo, no quedaba nada, destruyeron la ciudad, los muros, el templo y todo, pues entonces allá en Babilonia entonces estaban viviendo todas las personas, vamos a decir de importancia, esas grandes deportaciones masivas que se llevaban a toda la gente. Así es, mis queridos hermanos, a toda la gente se lo llevaban. Entonces, como no había templo, el templo era el centro del culto a Dios. El templo era el centro del culto a Dios. Era como una especie, se llama un gobierno de Dios, se llama una teocracia, donde los sumos sacerdotes, pues prácticamente junto con el rey, eran los que dictaban las normas y reinaban. Y ahí entonces, cuando empieza Salomón, de que el reino se establece, ahí es que entonces empiezan a escribirse los primeros versículos, los primeros capítulos del Antiguo Testamento, porque antes, señores, era un pueblo nómada, era un pueblo peregrino que iba de un lugar a otro, entonces no tenían dónde escribir, no tenían escuela, no tenían nada. Entonces, al contrario de lo que se piensa, recuerden que la Biblia empezó con una tradición oral, o sea que se pasaba de boca a oído contando con la memoria, porque era un pueblo que no tenía nada, o sea, un pueblo, imagínense usted, de pastores donde iba de aquí a allá, donde tenían tiendas, las enrollaban, no tenían papel, eran analfabetos. Entonces, cuando ya se establecen en la tierra prometida, después del periodo de los jueces que empiezan a escribirse cosas, entonces ahí es que empiezan los escribas a escribir la historia, digamos, bíblicas, lo que hizo. Entonces, en esta etapa, ya con el templo establecido, óigame bien, es que empieza a escribirse el libro del Génesis. Así que Moisés no escribió, aunque lo diga en la Biblia, no escribió de puño y letra el libro de los 5 primeros libros, el Pentateuco. Esos libros se escribieron después ya, mucho después, cuando el reino se estableció, que tenían dinero para comprar, pues, papel, para tener ya, digamos, sus archivos y todo eso. Ahí es que empieza a escribirse la historia de la Biblia. Entonces, frente a estas deportaciones ya en Babilonia, incluso hay salmos que escriben y relatan ese periodo oscuro para ellos, que estaban desarraigados de su tierra los judíos. Sí, dice: cántenos un cantar de Sión, decían. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra extranjera? Dice el Salmo. O sea, ese Salmo fue escrito en Babilonia, que los conquistadores les animaban para que cantaran, hagan poesía de su tierra y todo eso. Entonces, por eso viene otro y dice ahí mismo, de lo del reino del sur, que se me paralice la mano derecha si no me acuerdo de ti. O sea, que estos fragmentos que le estoy citando de los Salmos fueron escritos en Babilonia desde allá, porque la gente, los opresores, vamos a decir así, sus amos, le decían: escríbenos. Entonces, este destierro duró unos 70 años allá. Entonces, ¿qué pasa? Para mantener la historia viva, ya la gente sabía escribir y había, pues, trozo digamos, de la Biblia, algunos libros que se fueron completando, porque de aquí, de allá, de Isaías, el primer Isaías, que duró, pues, 100 y pico de años para escribirse, porque fueron 3 personas que intervinieron, y así los profetas del norte, los profetas del sur, tenían ya fragmentos, y empezaron, pues, a reunirse en pequeños templos que le pusieron por nombre sinagoga. Óigame bien, sinagoga, sí. Le pusieron por nombre las sinagogas, y ahí fue que nació para el pueblo de Israel, desde el destierro, nació del exilio de Babilonia, nació entonces esa crisis de fe que tenían, porque como Dios le había prometido que vendría y todo eso, y al ellos estar conquistado y desbaratado el templo, empezaron pues a tener una crisis grande de fe dentro en el exilio, y desde el exilio empezaron allá en Babilonia, lo que conocemos en Babilonia y donde estaban dispersos, pues empezaron, digamos, un grupo de personas empezaron a escribir, a transmitir la Biblia, a explicarle, y ahí es que nacen las sinagogas, que eran las iglesias donde se predicaba la palabra de Dios. Así que tenemos ya esta ya segunda charla acerca de esto, de la historia del pueblo de Israel. Ahora la próxima va a ser acerca ya de los rabinos y los judíos, pero ya saben que estamos en el exilio de Babilonia y vamos a narrar la historia de Israel. Entonces, aquí ya empiezan ya
después que destruyen el templo, cuando están en el destierro, empiezan a surgir las sinagogas porque empiezan entonces a escribir la Biblia, a aprendérsela, y de ahí es que nacen los maestros y ahí es que nacen también los discípulos para conservar entonces la palabra. Empezó en el destierro y donde estaban dispersos en lo que se conoce como la diáspora. Así que vamos ahora a seguir con la historia en esta segunda parte. Bendiciones. Padre Rafael Santiago Muñoz, curso de discipulado. Segunda parte de la historia del pueblo de Israel. Habíamos quedado ya en que el pueblo de Israel estaba desterrado en Babilonia, el exilio en Babilonia, lo que conocemos, que duró unos 70 años. A raíz de los babilonios, la conquista, como ellos lo conquistan, entonces lo que hacen es precisamente, ellos conquistan y se llevan a toda la gente productiva a su sitio para poner y engrandecer las grandes ciudades y ponerla a la manera Babilonia. Entonces después ya el rey, después de 70 años, el rey Ciro, pues lanza lo que llamamos un decreto real y le da la libertad a los israelitas. Es más, le da entonces también hasta provisiones y cartas para que ellos puedan reconstruir la ciudad. O sea que después de 70 años en el destierro, ellos los liberan al pueblo de Israel. Entonces la mayoría viene con cartas y con todos los poderes, como decimos allá, como decimos de acá, para reconstruir la ciudad de Jerusalén y también reconstruir el templo, ya un segundo templo, sí. Entonces vienen a reconstruir este segundo templo y reconstruyen las murallas, trasladan la sinagoga, hacen el templo y el templo se convierte en el centro otra vez de el culto. Entonces vinieron asimismo al sur, a Jerusalén, y en el norte, en Samaria, también los samaritanos, y como les dije, ahí esa parte, ellos pues siguen una tradición, digamos, del pueblo de Dios, pero no tan cerrada como lo de Israel, que ya estaban establecidos después ya en castas, o sea, los judíos, tenemos los fariseos, tenemos los saduceos, tenemos los escribas, tenemos los grupos que realmente, pues, digamos, están, digamos, luchando por el poder. Entonces, en el norte, en Sión, no había un templo grande construido, pero sí había un lugar donde ellos también sacrificaban las ovejas, los toros, las vacas, y tenían, digamos, su manera. Y en el sur tenemos ya el templo que conoció Jesús. Este segundo templo fue el templo que conoció y vivió Jesús. Donde Jesucristo se pierde es en este segundo templo, no en el primer templo, de David y Salomón, sino en este segundo templo. Entonces tenemos que cuando regresan, recuerden que el libro de Esdras y Nehemías narra esta historia del regreso de Babilonia, y entonces empiezan ellos a construir el templo hasta que lo construyen, y va entonces el pueblo de Israel va cambiando. Entonces se fortalece mucho lo que llamamos entonces como si fueran las dos partes del culto a Dios que le daban. Sí, ¿cuáles eran las dos partes? Teníamos por un lado las sinagogas, que esas sí estaban en distintos pueblos, donde tenían ellos la ley, lo que llamamos la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y donde ellos explicaban y donde ellos tenían, digamos, como si fuera la primera parte de la misa. De ahí es que viene, y vamos a explicar y a enganchar todas estas cosas para que entendamos. La primera parte de la misa es la parte de la palabra, y esa era como si fuera igual también las sinagogas. Entonces los judíos se reúnen en torno a la palabra y la leen. Una cosa importante: los hombres eran nada más lo que podían ponerle la mano a la palabra de Dios. Había maestros de eso que decían que preferían que la Biblia de ellos, el Pentateuco, colección de 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, eso era lo que básicamente se leían, al igual también que los profetas y los salmos también que cantaban. Pues tenemos entonces que ellos decían: prefiero que la palabra de Dios se queme antes que una mujer le ponga la mano para apagarla. Oigan qué machistas eran esta persona, pero bien, eso era su cultura y esa era su manera, y en ese tiempo para ellos estaba bien, perfecto. No vamos a juzgar con criterios actuales, no vamos a juzgar a nadie ahí para atrás, no, de ninguna manera. Entonces tenemos que ya tenemos que las sinagogas formaban parte importantísima ¿de qué? De la gente del pueblo, donde iban precisamente
a leer la palabra, a aprender. Pero en ese tiempo tampoco no todo el mundo sabía leer y escribir. Imagínense también en nuestros países latinoamericanos todavía hay mucha gente que son analfabetas, que no saben leer ni escribir. Imagínense ustedes, pues 2000 años atrás. O sea, que el alto índice de analfabetismo era terrible. Entonces, por eso los maestros de la ley, que eran personas entonces que agarraban la Biblia, la palabra de Dios, y la explicaban, y le ponían normas y leyes ahí, la explicaban, eran muy conocidos, muy bien vistos y muy respetados. Y había una clase, digamos, de personas consagradas llamadas los fariseos, que ellos, pues, digamos, estudiaban la palabra de Dios y ellos también la vivían y tenían sus criterios de esa misma palabra de Dios. Entonces tenemos también lo que llamamos los maestros de la ley, que eran los que explicaban la palabra. Entonces los rabinos o rabuní, que se decía, pues eran los que explicaban la palabra de Dios en las sinagogas, los que estaban ahí presentes. Y entonces también una vez al año, y dependiendo también muchas veces al año, para la Pascua, siempre iban un grupo a llevar sacrificios al templo. Cada vez que nacía un muchacho, no lo llevaban a la sinagoga, al lugar de la palabra, sino que lo llevaban al lugar del templo. El templo era el sitio del sacrificio. El templo era el sitio del comercio. El templo era donde se vendían los toros, las ovejas, las vacas para sacrificarlo, porque una vida por vida, cuando uno rompe una alianza, la paga del pecado, dice San Pablo, es la muerte. Entonces, cuando una persona pecaba, pues tenía que ir a expiar, se llama, o sea, a redimirse de sus pecados, y lo hacía entonces entregando, como rompió la alianza el que peca, entregando una vida. Entonces, en vez de uno morir, llevaban al templo, y por eso era que hacían distintos sacrificios. Sacrificios se llaman holocaustos, sacrificios de vaca, toro, y así los sacrificaban para que los pecados de uno murieran también con la muerte de ese animal. Ese era, digamos, el templo. Entonces, dentro del templo estaba lo que llamamos el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza que el mismo Señor mandó a construir, que estaba en el centro. Eran como unos cuadrados, así, cuadrados, más grande, más pequeño, y en el centro, ahí estaba el Arca de la Alianza, que había un velo que cuando Cristo murió, ese velo se rasgó, diciendo que ya no hay lugar sagrado ni profano, sino que todos somos unos en Cristo. Entonces tenemos ahí en el Santo Santorum, se llama, en lo más santo de los santos, ahí entraba el sumo sacerdote a ofrecer el incienso una vez al año y pronunciaba el nombre de Dios, que es Yahweh, el que es, el Dios a sí mismo. Entonces recuerden a Zacarías, ese año le tocó a él también como sumo sacerdote ofrecer el incienso, entrar donde estaba el arca de la alianza ahí dentro. Entonces tenemos el templo así cuadrado, otra pared dentro cuadrada, así otro cuadrado, hasta que llegaba al Santísimo Sacramento. Entonces tenemos al Santísimo. Entonces tenemos entonces que la parte exterior del templo, ahí era que estaban las vacas, las ovejas, ahí era que estaba el mercado, en esa parte del templo. Después, en la otra parte interior, solamente podían entrar los israelitas, ahí a esa parte, los israelitas nada más, no podía entrar ningún extranjero. Después, en la otra parte, cruzaban otra puerta y ahí solamente podían entrar los varones nada más. Y ahí entonces también era que se explicaba la palabra de Dios. En uno de estos pórticos es que se encuentra Jesucristo, de los pórticos exteriores donde podían entrar hasta las mujeres. Ahí es que lo encuentra discutiendo con los maestros de la ley, porque en el templo había una parte también, en los pasillos del templo interiores, donde habían y se estaban las escuelas, las distintas escuelas de los rabinos, donde ellos explicaban la palabra de Dios, donde ellos explicaban pues todo esto en conjunto. Así mismo, lo explicaban todo esto en conjunto. Después entonces que explicaban todo esto muy bien en conjunto, pues teníamos la otra parte interna donde solamente podía entrar la casta sacerdotal, y tenemos ahí la parte, digamos, de los saduceos, donde solamente podían entrar ellos, y después entonces la parte más santa, la interior, donde estaba el Arca de la Alianza, el Santísimo Sacramento. Pues hasta ahora tenemos entonces en la historia de Israel, vamos a terminar la historia de Israel. Entonces aquí en esta parte es que realmente, digamos, el pueblo de Israel tiene y adoraba a Dios. Entonces, para la Pascua, el sumo sacerdote ofrecía pues incienso y ofrecía un sacrificio. Agarraba un cordero, le ponía la mano en la cabeza, y ese cordero era signo de que el sacerdote transmitía también los pecados, y lo lanzaba al desierto para que se muriera. Asimismo, para que se llevara los pecados y se muriera. Esa era la manera de hacerlo. Entonces, en Cristo Jesús el Señor,
viene esta parte, se une, y la iglesia precisamente une las dos tradiciones, la tradición de la sinagoga, que como les expliqué, pues era donde se explicaba la palabra, esa había muchas, pero templo solamente había uno. Entonces Cristo une la palabra, la sinagoga, con el sacrificio. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, este es el Cordero de Dios. Entonces ya rasgó, y ahí tenemos esa arca de la alianza. Son los mismos sagrarios que nosotros tenemos en nuestras iglesias, donde está Jesús sacramentado. O sea que es una superación, una continuación. Nuestros hermanos esperados, y tengo que aprovechar decir esto del curso, pues solamente se quedaron en la parte de la sinagoga, de la palabra, pero en la parte, digamos, del sacrificio, en la parte del ofrecimiento, lo que es la misa, porque la misa es liturgia de la palabra, sinagoga, y liturgia eucarística, templo, y se unen todo en lo que llamamos nuestras iglesias católicas. Entonces ahí tenemos, dentro de la iglesia tenemos el Santísimo Sacramento, que correspondería al templo, tenemos el lugar del altar, del sacrificio, donde se sacrifica, y tenemos también el ambón de la palabra, donde se correspondiente a la sinagoga. O sea que una iglesia católica, óiganme bien, una iglesia católica tiene toda la historia de salvación del pueblo de Israel puesta en Jesucristo. Entonces tenemos que de donde se proclama la palabra, vamos a compararlo con la sinagoga, donde se sacrificaban, el altar del sacrificio, donde se sacrificaban entonces los toros, los bueyes, las ovejas. Tenemos el altar. Y tenemos la parte interior, la parte del Santo Santorum del Arca de la Alianza, tenemos también el sagrario. O sea que en un templo católico, ahí tenemos el simbolismo total, digamos, de la antigua alianza unida a la nueva alianza. ¿Verdad que ustedes nunca habían escuchado esta parte que les estoy explicando? O sea, el ambón corresponde a la sinagoga, sí, un ambón donde se proclama la palabra, es como si fuera la sinagoga, las sinagogas que estaban dispersas por todas partes. El altar corresponde precisamente a qué, corresponde en una misa, en el altar, al lugar donde se sacrificaban los toros, las ovejas, las vacas y todo eso. La sede, la silla del Padre, para que entienda, corresponde a lo que se llamaba la cátedra, donde enseñaban también los rabinos y todo eso. Y el sagrario corresponde a lo más santo del templo, a lo más santo del templo. Y esa es la comparación, el paralelismo que hay que aprender y estudiar. Esto que les estoy diciendo, ustedes casi seguro nunca lo habían escuchado. Y díganme si no, ¿verdad? Para abrir entonces, vamos a abrir entonces para que puedan comentar esta parte y puedan ustedes también pues participar de esto acerca de lo que les estoy diciendo. Bien, vamos a terminar entonces la historia de Israel para después pasar entonces ya después a los rabinos, a los maestros y discípulos. Entonces tenemos que ya en tiempos de Jesucristo, después que Cristo muere, en el año 70 de nuestra era, vino el general Tito, romano, y arrasó a Jerusalén, la arrasó, destruyó el templo y nada más le dejó una pared exterior ahí, que es lo que ha llegado hasta nosotros hoy, lo que conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Una pared del patio de afuera fue lo que quedó. Entonces después de ese año 70, el pueblo de Israel ahí sí que se dispersó por todas partes y ahí es que vienen los árabes, lo que llamamos los palestinos, esa guerra que está pasando y todas esas cosas ahora. Vinieron los palestinos y se establecieron y entonces después entonces años y años después siempre venían lo que llamaban las cruzadas, que eran las guerras que hacían desde Europa para rescatar los lugares santos, ya que estaban, digamos, en manos de los árabes, en manos de los musulmanes. Entonces, en el lugar del templo, ahí mismo los árabes construyeron una mezquita, la mezquita de Omán, ahí la construyeron. Entonces nada más le quedó una pared externa y ahí es que los judíos van a llorar y a ponerle mensajito ahí en la pared, en lo que llamamos el templo, en lo que llamamos el Muro de las Lamentaciones. ¿Por qué lamentan? Se lamentan de que su templo no está ahí. Y entonces, ¿qué quieren los judíos más ortodoxos? Pues agarrar y desbaratar esa mezquita que está ahí, para ellos hacer su templo, porque el pueblo de Israel todavía está esperando el Mesías. Y ellos dicen que hasta que no construyan su templo, pues el Mesías no va a venir, no va a aparecer. Entonces, pero ahí está ya la mezquita de Omán, ahí está la mezquita. Y eso es un lío, un pleito grande, histórico, porque después del año 70, que vinieron los musulmanes y conquistaron esa zona, pues entonces ya
tienen todos los años del mundo, ¿verdad? Pero era de Israel antes. Entonces ahí están peleando para eso, para querer hacer ese templo. Y hasta ahora ese es el conflicto también que hay. Entonces en el año 67, si mal no recuerdo, vino lo que llamamos la Guerra de los 7 días. Sí, donde todos los israelitas, porque se distribuyeron por todas partes del mundo, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, en toda Europa, y ellos se reunieron todos, y en 7 días, que duró más, pero se llama la Guerra de los 7 días, volvieron otra vez en el año 60 y 66, 67, oiga, y se metieron ahí y sacaron a todos los palestinos y establecieron entonces, después de ese conflicto, el Estado de Israel. O sea que desde el 67 para acá, desde los años 200 y algo, que se dispersaron todos, volvieron en el año 1967, se metieron recuperaron sus tierras y pusieron a los palestinos aquí y allá. Entonces, lamentablemente, ellos están peleando y no quieren reconocer el Estado palestino, vamos a decirlo así. La ONU reconoció estos dos estados, pero Israel no quiere y ahora están en un conflicto armado, en una guerra atroz, donde están ellos pues masacrando a uno y a otros y peleando, y ese es el conflicto de siempre. Por eso que ustedes ven que antes, aunque había paz, siempre venía un palestino de esto y se forraba de bomba y explotaba y mataba tanto y aquí le respondían y siempre vivían peleando, y fue de eso, porque en el año 66, 67, los judíos en la Guerra de los 7 días recuperaron su territorio, pero el templo, donde estaba el templo, ahí está la mezquita, y usted verá lío todavía por eso, o sea que todavía quedan muchas cosas por combatir, y esa es la historia del pueblo de Israel. Ahora pues vamos a abrir, digamos, para que ustedes puedan hacer sus preguntas, su comentario acerca de este tema. Bendiciones.